Sean todas muy bienvenidas a un episodio más y muy especial de Para Ser Sinceras. Estoy aquí en la grata compañía de mi amiga y hermana Lali. Hola Lali. Hola Cornelia, ¿cómo ¿Cómo? estás? Súper bien, contenta. Tú sabes que hoy tenemos a alguien muy especial, alguien que yo aprecio mucho, que tú sabes que quizá ya no se acuerda, pero cuando yo llegué a la iglesia, el grupo de pareja en que mi esposo y yo asistimos desde el inicio era en su casa. Y Odette fue para mí una persona que nos acogió con mucho cariño, y que hemos estado juntas sirviendo al Señor en el ministerio de la iglesia de mujeres, y que es también consejera de la iglesia. Ha sido un ejemplo de madre, de esposa, por muchos años, y para mí es un privilegio que ella esté entre nosotras. Pero tú tienes más que decir. Sí, porque además ella escribió un libro que se llama Entre lágrimas y oraciones, en donde puedes encontrar ese consuelo que Odette recibió cuando ella perdió a la persona que amaba y también cuando ella sintió que su vida se rompía en mil pedazos. Bienvenida, Odette. ¿Cómo están? Hola Lali, Cornelia. Sí, Gracias por la oportunidad de sí, estar aquí. Una bendición sí. poder compartir aquello de que el Señor me ha hecho pasar, me ha hecho vivir, pero también aprender. Amén. Y justamente como decía Lali, sabemos, una de las razones por la que te queremos invitar es porque queremos hablar acerca de cómo afecta la vida de la mujer el perder su marido, el ser viuda. Es algo que se habla poco, pero que es sumamente común y que es parte de este mundo caído. La muerte va a llegar y uno de los dos cónyuges se va a ir antes. Es muy raro que se vayan juntos. Ujú. eh, entonces, pero en tu caso pasó muy temprano también y queríamos verte. Te hemos visto caminar en esta etapa de viudez, por alrededor de 10 años, me parece, y ha sido de testimonio y de bendición para tantas otras personas. Pero en lo personal, Odette, ¿cómo el que tu esposo haya fallecido ha afectado tu vida como mujer, tu sexualidad, sabiendo que sexualidad no es solo relaciones sexuales, sino tu sexualidad, la forma que tú ves tu vida, a ti misma, tu identidad? ¿Cómo tú ejecutas tus roles desde que te levantas por la mañana? Tu vida no es igual. O sea, ¿cómo eso afectó ahora, viéndolo en retrospectiva? Ay, bueno, poder pensar en una respuesta un poco más breve se hace difícil, pero el Señor sabe cómo de las primeras cosas que yo creo que uno tiene que entender, y muchas verdades bíblicas empiezan a tener otra connotación. Yo pasé de ser una mujer que anhelaba vivir el diseño de esposa, por lo tanto, espiritual, emocional y todos mis compromisos estaban en ese enfoque y entiendes lo que significa que de un momento a otro, pues esa cabeza que viene a ser esa cobertura, ese liderazgo, esa figura de protección física, de protección emocional, de Ujú. repente desaparece y con eso desaparece lo que uno estaba habituado a vivir. O sea, mi rol y mi llamado viene a tener un cambio tan drástico en el cual me veo enfrentada a vivir el versículo de que la mujer es un vaso más frágil en un mundo difícil, Sí. cuando no tiene esa cobertura y más en mi caso, que Dios me permitió, digamos, una relación con un esposo que trataba de cumplir lo que la Biblia decía para el rol de él como protector, como compañero. Por lo tanto, viene a ser un camino totalmente nuevo. Tengo que descubrir lo que el Señor ahora me tiene que mostrar siendo una mujer sola. Muchos dicen: "No, no estás sola". Estás sola en muchas esa es la realidad. Sí, sí. No es bueno tampoco idealizar la situación. Estamos solas. Yo creo que uno de los grandes cambios en ese preciso momento fue tener que asumir la empresa que mi esposo tenía y por muchos años pude llevarla adelante, pero estaba inmersa en un mundo totalmente masculino. O sea, Ujú. el rubro que él manejaba era netamente masculino y de la noche a la mañana yo me vi mujer en medio de toda esta dinámica y yo decía: Guau. "Dios mío, ¿cómo voy a estar lidiando entre este ambiente? ¿Cómo voy a mantenerme? ¿Cómo voy a cuidarme?". Pero veo cómo el Señor cuidó de mí, me protegió, me dio sabiduría para siempre tratar con todas estas personas en un marco de mucho respeto, de ver los logros que también el Señor estaba haciendo. Pero ves esas 2 partes, siendo una mujer, muy frágil, no soy una persona de personalidad impetuosa
ni muy extrovertida y tener que manejar situaciones que se te las presentan de un momento a otro, desde otra perspectiva, pues yo vi cómo Dios me Sí. llevó, me guió, tuve que salir de esa zona de confort, Ujú. tomar decisiones que yo no pensaba que tenía que tomar, entender que de un momento a otro toda la vida empieza a recaer la responsabilidad sobre ti. Ujú. Cuando uno tiene esposo, tú llevas una parte. Esa es la dinámica y la Sí, belleza de sí. un matrimonio. De nuestra vida dinámica familiar, yo tenía una parte controlada y él manejaba otra parte. Y de repente ya no hay a quien consultar, ya no hay segundas opiniones. Y creo que por ahí va ese gran reto de saber que pasaste a ser una mujer que ahora dependes del Señor. Sí. Y es completamente. bueno que digas eso porque estás sola, pero no te sientes sola, que es lo que sí es real. El Señor está contigo y por lo que dices y por lo que sabemos es así, pero realmente tener que tomar decisiones sola, sin tener con quién consultar, tener esta carga, debe haber sido un reto importante para tu vida. Claro, y como dices también, después de estar acostumbrada a ese compañerismo, Sí. llevarte todas las cargas sola. ¿Cómo fue para ti cuando tú te enfrentaste como que a esa realidad de que ahora esa soledad también tenía que ver con la responsabilidad de tus hijos, de tu casa, de ese cuidado que nos compartes que Danilo tenía para ustedes? Sí, bueno, la soledad primeramente que uno tiene que manejar, uno piensa en la emocional y en la física, pero también hay una soledad de la cual uno no se percata hasta que lo vive y es esa soledad intelectual. ¿En qué sentido? Porque tu esposo es tu mejor amigo, es la Ujú, persona con la cual tú intercambias ideas, ujú. intercambias Así es. opiniones, puedes externar tus dudas que a nadie más le compartirías y él te da perspectivas de la vida que son necesarias. Una mujer necesita. Por eso es el diseño hermoso del Señor, como Ujú. dos personas pueden complementarse y cuando falta una de ellas, tu visión queda limitada, tu forma de ver las circunstancias queda limitada. Y en ese sentido, me costó entender una realidad y es que yo no iba a poder suplir las dos formas de ver que siempre tenía Dani. Me pasó mucho tiempo, especialmente con temas de decisiones importantes, casa, hijos. Yo decía, yo sé que me estoy sintiendo corta. Señor, ¿cómo puedo ver más allá? Mi visión es femenina. Mi visión es muy emocional, mis respuestas, porque somos diseñadas así. Claro. Somos diseñadas así. No podemos, creo que la respuesta no es volverse masculina en un mundo masculino. No. El reto está en seguir siendo femenina en un mundo que te va a hacer resultar agresivo, que va a tratar de aprovecharse de ti en diferentes aspectos. No me refiero a cosas muy graves, pero algo muy sencillo. Ustedes saben que una mujer va a un taller y todo el mundo dice, seguro que te van a engañar, taller Ya. de auto. Sí, sí, Ujú. taller de auto. Y yo decía, Dios mío, ¿y ahora dónde voy? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y en todas las decisiones, Dios me llevó a lugares donde yo me siento como mujer segura. Mm. Soy muy curiosa. Por ejemplo, tengo un taller donde el Señor es muy paciente conmigo porque yo me meto. ¿Qué estamos cambiando? ¿Y qué estamos haciendo? Y Él me explica y me muestra, bueno, de aquí hemos sacado esto. Pero al principio, dar esos pasos, para mí ser la que dé el paso de Sí. interactuar, de charlar, de preguntar a un hombre cosas que no eran mi ambiente, cosas que no me correspondían, era dar esos pasos de fe, Dios mío, ayúdame, Sí. dame gracia. Reconocer que me iba a equivocar, obviamente muchas veces me equivoqué, es parte de, pero ciertamente nosotros entendemos que somos diseñadas tan diferentes, cognitiva, emocional, físicamente ni que se Sí, diga, sí, que todas sí, esas son situaciones en las cuales yo creo que el reto es aprender a entenderlas, sí. aceptarlas Ujú. y ver cómo el Señor te puede ir guiando. La historia de cada quien es diferente, la etapa en la cual el Señor me tomó, me llevó por ese camino. En un sentido, yo diría, para mí fue muy temprano, yo hubiera querido tener más años. Todo el mundo sueña con Sí, sí. tener más años, pero también entiendo y en estos años que he acompañado a muchas viudas, hay otras mujeres que han enviudado mucho más jóvenes, Ujú. sus historias son diferentes. Y esa es la bendición del Señor. En el Sí. Señor encontramos lo que cada una necesita, la más joven, la que está en edad intermedia, la persona mayor
que uno diría, sí, tiene los hijos adultos, Sí, tiene los hijos que pueden cuidar de ella si fuera necesario. Es otra etapa, pero nunca debemos perder de vista que sigue siendo situaciones en las cuales si no confías en el Señor, ujú, fácilmente tu corazón se puede sí. desviar. Y pensando en eso, yo sé, Odette, que tú conoces al Señor desde muy temprana edad. De hecho, Daniel y tú se conocieron en el contexto de la iglesia y ahí se casaron. O sea, que tú tienes una relación con el Señor de muchos años, pero me pregunto, a partir de esta experiencia, ¿cómo cambió tu relación con el Señor? ¿Cómo eso impactó tu relación con Dios, tu conocimiento de Dios y tu conocimiento de ti misma delante del Señor? Ujú. Y yo creo que esas primeras etapas se pueden resumir con una palabra, con las palabras del libro, entre muchas lágrimas y Oraciones. oraciones. Sí, sí, sí. Eh, yo entendía que era un lugar donde yo podía realmente derramar mi corazón. Amén. Tenía muchas dudas, tenía muchos miedos, obviamente, eso era parte natural y yo necesitaba saber que el Señor me iba a sostener. Yo había visto a mi mamá había pasado por la viudez y ahí entendí, wow, cuán poco entendía a mi mamá, Mm, porque yo la viví como adulta y a la distancia, yo soy extranjera. Y yo dije, yo le fallé a mi mamá, sí. porque yo no la entendí. Nosotros como adultos no entendimos su Su dolor y dolor. su necesidad. Y decía, no, o sea, yo realmente tengo que entender lo que el Señor va a hacer con Ujú. nosotros, confiar cada día. Fue esos momentos en los cuales tú dices, Señor, tú me has acompañado siempre y yo sé Mm, que lo harás también ujú. en este tiempo. Es una lucha entre lo que tu corazón quiere, tu mente reconoce que es el Señor. No deja de ser un camino bastante intencional. Yo creo que siempre tomaba la decisión de confiar en el Señor, de venir delante del Señor, Amén. aunque no siempre entendía las cosas, venir delante del Señor. Yo agradezco que por lo menos en el proceso, como para nosotros fue un proceso rápido, nunca hubo la opción de tal vez una sanidad. Entonces, Dios me preparó desde un inicio que ese iba a ser el desenlace. Tal vez fue meses muy rápidos de lo que inicialmente pensamos, pero en mi corazón sabía que Sí. ese iba a ser el Ujú. desenlace. Nunca cuestioné al Señor. Gracias a Dios, el Señor nunca me llevó por ese camino, que es muy normal. Yo quiero que si hay mujeres que están pasando por eso, a veces es muy normal que tú quieras tener esas respuestas del por qué o por qué a mí. Puedes hacerlas mientras no te quedes en la Pues, desesperanza de esa respuesta, ¿no? El y Señor no eso puede siempre. durar mucho tiempo. Para mujeres que nos están escuchando, hay mujeres que dicen, ¿cuándo se me va a quitar esta Claro. tristeza? ¿Cuándo voy a dejar de estar mal? ¿Qué le dirías tú a una mujer que tiene ya, tú tienes 10 años ya en esta etapa de viuda, pero una mujer que tiene un año, que tiene dos, que tiene 3 años y que todavía está tratando de entender sus emociones? Tú estuviste ahí Ujú. y dice, pero ¿hasta cuándo yo voy a estar? Yo sé, yo lo acepté, yo entendí que la voluntad del Señor, pero mis sentimientos no están ahí, no han llegado. Sí, 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 Sí. sí. Yo creo que la palabra clave que debemos entender es proceso. Ujú. Y el proceso viene a ser muy, muy diferente en cada persona, ¿no? Sí. Ujú. Somos muy impacientes, tanto el entorno o la misma mujer puede ser muy impaciente. Sí, El entorno te puede decir, ya pasó un año, ¿por qué sigues mal? pasa la Ujú. página. Sí, pasa la página. Y la mujer puede decir, ya llevo meses y todavía sigo llorando. Y yo, la verdad es que tu corazón y tu mente están en un cambio. El cambio también tiene que ser mental. Cuando tú escuchas a una persona, me parece que veo a mi esposo en todos los lugares, estoy volviéndome loca. No estás volviéndote loca. Tu mente todavía está haciendo conexiones, Claro, buscando. y los recuerdo, pues. Y los recuerdos van a despertar en ti muchas emociones. Tus rutinas no las cambias de un momento a otro. Yo me acuerdo de una charla, una persona me preguntó, ¿qué es lo que más extrañaste al principio? Y no sé si lo dije, pero lo pensé. Y yo lo pensé, los 2 cafés de la mañana. Me costó mucho tiempo no hacer los 2 cafés de la mañana. Sí, Yo sabía, mi mente sabía, sabía que físicamente él no estaba, pero era en automático y muchas cosas son así. O sea, es Mm. parte, porque has vivido X años haciendo rutinas,
fortaleciendo cosas Así es. que te unan y ahora tienes que hacer lo contrario. Nuevos hábitos. Nuevos hábitos, nuevas rutinas, Así es. procesar, crear esos nuevos hábitos donde estés. Em, Extranjera al fin, siempre hay la posibilidad. Y te vas a ir, o nos vamos a ir, Sí, vas a volver a tu casa. Y Dios siempre me dio esa tranquilidad. O sí, sea, recuerdo. el Señor nos va a tratar aquí. Sí, sí, sí. El proceso va a ser aquí. Sí, yo te soy sincera, hubo momentos en que yo decía, Dios mío, yo quisiera esas películas de ficción, desaparecemos y un lugar donde todo es nuevo, todo es diferente. Pero creo que parte de lo que el Señor quiere hacer en todas las personas es que reconozcamos que vamos a atravesar esos lugares de tristeza y de oscuridad donde hemos vivido y con la gracia del Señor. Que si no, hay un grave, grave peligro y es negar que tienes que atravesar eso, negar que lo puedes minimizar. Sí, Personas que minimizan cualquier problema de duelo, no solamente un esposo, en algún momento esa fragilidad humana estalla, se desmorona totalmente. Si te vas a desmoronar, hazlo al inicio, que es lo normal. sí. Date ese espacio de llorar, de cuestionar, sabiendo, yo siempre digo, el Señor no se va a asustar con tus palabras, Claro. con tus preguntas. Él va a tener la palabra precisa para consolarte. eh, Puedes hacerlo. Cuando conocemos al Señor de esa forma tan personal, puedes entender que ese acercamiento es real. Pero si tú tienes un conocimiento de Dios distante o un Dios que juzga, te va a resultar mucho más difícil entender a Él como ese lugar de refugio y de Sí, consuelo. sí. Entonces, quiera Dios que siempre, independientemente de dónde nos encontremos, sepamos que tenemos una relación personal con el Señor. Amén. Es verdad que nosotros nos conocimos en la iglesia, pero teníamos una relación personal. Y eso fue lo que realmente marcó la diferencia. Yo no vivía la fe de mi esposo, yo tenía mi fe y mi Amén. relación. Ciertamente él era un líder espiritual para nosotros y esa parte te quedas sin esa cobertura espiritual, pero había una relación personal que me permitió acercarme y decir, wow, Dios, tú lo vas a hacer y tú lo estás haciendo. Amén. Amén. Y qué importante también eso que dices, de no negarlo ni minimizarlo. No solamente para no tener que lidiar con eso ahora, sino porque también a las otras personas les incomoda tu Ujú, dolor. Eso que decía Cornelia, ya, ujú. ya pasa la página, ya Sí, han pasado demasiado tiempo. Porque me pongo a pensar, ¿para qué sirve que pasemos por tanto dolor si eso no nos va a hacer crecer, si eso no nos va a acercar más al Señor, si eso no va a profundizar más nuestra relación de depender más de Él? Y en tu rol como madre, me imagino que fue muy difícil porque tus hijos eran jóvenes todavía, aunque no eran pequeñitos, pero eran jóvenes y me imagino que ellos tenían la expectativa normal de que ellos iban a tener a su papá con ellos para cualquier cosa, hasta como para ir al taller de carros. ¿Cómo fue esa experiencia de acompañarlos, no solamente en su dolor, sino también en esta Ujú. nueva vida? Etapa de Sí, decisiones, sí. universidad, cambio de vida. Am, Ahí sí me voy a aferrar a lo que fue nuestra vivencia, porque la etapa que yo entiendo nos tocó enfrentar, especialmente a ellos, fue una etapa muy, muy crítica, Ujú. porque era etapa de decisiones de jóvenes que están empezando La vida la adulta. vida adulta, Ujú, con todas las decisiones más importantes que ujú. tienen que tomar. Fue muy difícil. Ese es el momento en el cual yo sentí mi incapacidad en muchos sentidos de poder guiar, de poder aconsejar. Fue difícil, fue frustrante para mí, porque yo sabía que estaba faltando perspectiva, que Sí, estaba faltando aún firmeza. O sea, sí, la opinión de un papá, la firmeza de un papá no es la misma que la de una mamá cuando sí. están en esas etapas. Y yo sabía que la visión de vida que tenía Danilo era mucho más amplia que la mía. La mía seguía siendo muy, muy limitada. Pero buenos Dios. Amén. Buenos Dios que aún a pesar de yo no saber todo, aún a pesar de que mis consejos no serían los más profundos, sabía que el Señor los amaba más que yo. Sabía que en nuestros errores, Dios nos iba igual a sostener. Eso lo vivimos más de una vez.
Yo anhelaba y mi oración era, Señor, que cada uno te pueda encontrar para la necesidad que cada uno tiene. Yo tenía que creer en que ellos conocían al Señor, tenía que creer que cada uno iba a hacer su proceso y tenía que ser paciente en el proceso de cada uno de ellos. No hay una figura, no es una imagen muy bonita porque está llena de momentos muy difíciles, ciertamente fueron años muy difíciles, con momentos muy difíciles, pero yo miro atrás y digo, Señor, ¿cómo fue esto? ¿Cómo Sí. pasamos esto? Qué hermoso que nos hiciste vivir momentos agridulces, porque en estos años han sido graduaciones, bodas, nacimientos, y los vivimos con toda esa confianza, nos gozamos, pero nos da esa tristeza de saber que él no está, pero con paz en nuestro corazón. Y yo creo que también eso debemos aprender como creyentes, que las dos emociones son válidas. Todavía no tenemos alas ni estamos en el cielo. Vale, vale. Estamos Sí. aquí tratando de atravesar los buenos momentos que el Señor nos da, Aunque haya tristeza. recordando que hay una persona que falta, Ujú. que uno no niegas, no borras a la persona que ha Claro. partido, ¿no? A veces me he dado cuenta como que se trata de borrar para minimizar el Como, dolor, sí, como ocultarlo. como ocultarlo y la verdad a nosotros en lo personal nos resulta muy gratificante, por ejemplo, si en la iglesia alguien dice: "Ah, ¿sabes qué? Tu papá me bendijo con esto", o yo me acuerdo Sí, de sí. esta reunión, especialmente algunos jóvenes varones. Oh, qué lindo que a pesar Sí, después sí, de sí. tantos años, tú tengas eso en mente, sepas como una vida no pasó desapercibida y ya, sino Ujú. que realmente en los propósitos del Señor impactó y eso Sí, está dando frutos. sí, así es. Realmente Danilo fue un hombre que bendijo de muchas maneras nuestra iglesia. Ustedes son extranjeros y entonces es interesante cómo el Señor les trajo, ¿no?, a nosotros y de tanta forma a matrimonios, a jóvenes. Yo recuerdo el tema de leer la Biblia en un año. ¿Recuerdas eso? Sí, claro. Eso fue un programa que se hizo en la iglesia. Toda la iglesia leyó la Biblia en un año y eso lo organizó el esposo de Odette. O sea que Danilo era una persona muy querida en la iglesia y toda esta situación también impactó como también la iglesia. Y hablando de iglesia, ¿cómo tú te sentiste en la iglesia? O ustedes, cuando ustedes regresan, ya pasó todo, vamos a la iglesia, a la vida normal de iglesia, ir sin Danilo, ir sin tu esposo, ir sin el papá de tus hijos. Ujú. ¿Cómo fue eso para ustedes? Otro momento difícil. Sí, la iglesia para nosotros como familia era un lugar muy especial. Ahí era nuestro lugar de comunión, de estar juntos. Era una parte de nuestra dinámica familiar, Ujú. siempre. Por lo tanto, reintegrarme como la mujer sola se volvió diferente. Me sentí invisible en un sentido. em, al principio nosotros dijimos, nos vamos a cambiar de lugar, no vamos a ir a nuestros asientos de siempre, nos movimos a diferentes lugares, pero eso como que no ayudaba mucho. Y al final volvimos a nuestro lugar de toda la vida. Fueron meses, no sé cuánto tiempo, en que el Señor también nos iba sanando dentro de la dinámica de iglesia. Para mí el tiempo de alabanza siempre ha sido muy especial, pero creo que en ese tiempo las canciones eran parte de la administración. Y orábamos en todas las alabanzas que todo el mundo pensaría que estaba a nuestro lado. Bueno, o qué pecadores son, o qué pasa con ellos, porque nos recordaba, eran cosas que nos recordaban nuestra dinámica de familia, nos recordaban las promesas del Señor. Y yo creo que derramarse en la iglesia en llanto es bueno, o sea, es Ujú. parte, era sencillo nuestra realidad y volver a encontrar que el Señor nos seguía amando, restaurando, volver a encontrar mi lugar en la iglesia, fue difícil porque, como tú dices, o sea, mi principal rol era ser la esposa de mi hijo y yo feliz. En la iglesia a mí nunca conocieron mi apellido de soltera, porque yo nunca me identifiqué con mi apellido de soltera. Es más, yo era la que siempre impulsaba que las hermanas casadas, cuando iban a aparecer en los grupos, se pusiera su apellido de casada. O sea, a mí nunca me conocieron porque yo fungía. O sea, yo estaba detrás de él en lo que él necesitaba.
Yo estaba ahí de apoyo cuando el programa de la Biblia, Sí, yo era su respaldo, pero él era siempre el que sí, estaba sí, sí. adelante. Ujú. Entonces, tengo que aprender a seguir siendo esa persona que está detrás, pero ya no tengo esa persona que está delante de mí. Ujú. Y ya viene a ser otra realidad en una vida de iglesia y entender un poco en la vida de iglesia la situación de mujeres entre mujeres, que Sí. eso es algo que también se da. ¿A qué me refiero con Sí, eso esto? te iba a decir, de mujeres entre mujeres, que mm, Eh, Nosotros entendemos que solamente que en la iglesia hay las mujeres casadas y las solteras, y a veces hay una división, aún para compartir socialmente con parejas, con grupos mixtos. ujú, La mujer tiende a refugiarse en mujeres, grupos de estudios de mujeres, estar ese entiendo. con amistades de mujeres, Ujú. entre la comodidad, entre la practicidad, Sí, entre el cuida tu corazón, pero entonces se da que mujeres se siguen consolando entre mujeres sin la perspectiva de masculina, masculina, que es muy importante escuchar las opiniones, el punto de vista, no solamente para temas espirituales, sino de la de vida. la vida. Una mujer se enriquece cuando tú escuchas la opinión de un varón sabio hablar sobre lo que puede estar pasando ahora políticamente, digamos. Ujú. Ah, qué interesante, porque yo solo pensaba que era esto y aquí te enriqueces como persona, creces. Entonces, Claro. se empieza a dar eso, ¿no? Los grupos. Sí, sí, la tendencia es que las mujeres están entre mujeres, sobre todo si son solteras, ya sea porque son solteras, nunca se casaron, o porque se divorciaron, o porque son viudas, están como aisladas Ujú. y solo se hablan entre ellas, como que no incluyen no se juntan con parejas, porque no es que anden con hombres, ¿verdad? No, no, Pero no. que se Sí. junten con parejas, que los grupos sean un poco más mixtos. Yo pienso que de mucha salud y de bienestar. Y pensando ya en la iglesia, ¿cómo te bendijo la iglesia? ¿Y qué piensas que debería ser la iglesia? Porque obviamente, gracias a Dios, estamos en una iglesia buena, de sana doctrina, pero no somos perfectos. Ujú. Eh, ¿Qué podrías decirnos de esto? Yo creo que una de las cosas que podríamos empezar a aprender como iglesia es poder hablar con más libertad sobre el tema de las viudas dentro de la iglesia. Es una realidad, es una realidad, pero no la mencionamos. Ni la palabra siquiera entra en una conversación, la hemos estigmatizado como lo pone el mundo secular, con una carga muy negativa. Y yo pienso que eso sería una de las primeras cosas, recordar que hay una realidad, hay mujeres dentro de esta comunidad que están viviendo una realidad que les ha sido transformada y que necesitan un apoyo diferente. Unas pueden necesitar un apoyo económico, unas pueden necesitar un apoyo emocional, unas pueden necesitar ese acompañamiento hacia los hijos, o sea, entender que cuando hay hijos varones de por medio, la mujer no puede suplir esa necesidad de un varón. La iglesia tiene que tomar una acción más directa. Entonces, cuando ya se sabe, hay que dar esos pasos y la iglesia tiene que marcar esa diferencia, ¿no? De dar un seguimiento, de dar ese acompañamiento hasta que se entienda que esta sea una familia que está caminando, pero que se le pueda demostrar ese cuidado en particular, porque no es que perdió una casa, Sí, no es que perdió el trabajo, sí. perdió la cabeza de un hogar que era funcional. Y si no fuera funcional, imagínate, todavía hay más circunstancias y más Sí. situaciones que manejar. Entonces, pienso que aprender a ser sensibles con la realidad de cada quien y dar ese paso de aprender, esa es la palabra, ¿no? Vamos aprendiendo en la medida que vamos caminando y se puede empezar por eso, ¿no? Sí. Por hablar, Ujú, por por no hablar negar, del tema de hablar del tema de forma natural claro, y espontánea. sí, y ver las necesidades específicas. Tú sabes que yo te conocí casada, lógicamente, cuando tu niña estaba chiquita, por cierto. Y tu vida siempre fue, como tú dices, junto a Danilo como esposa y en tu rol y tu vida social era entre parejas. Pero ¿cómo impactó tu vida social? Porque ahora tú no tienes un esposo, a tu lado, entonces, ¿cómo socializas? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Te quedas entre mujeres, como decíamos ahorita? Ujú. ¿Tú socializas con parejas? ¿Cómo luce tu vida? ¿Cómo el Señor te ha ido llevando? Porque hay viudas escuchándonos Ajá. y viéndonos que dirán: "¿Y cómo uno se hace ahora
sin un esposo. Bueno, yo sí caigo en el ejemplo que estábamos diciendo hace un momento. Sí, No, cambió drásticamente sí, porque aún mi forma de ser, yo no voy a inmiscuirme o ser quien dé el primer paso para de repente aparecerme en un grupo de matrimonios o un grupo mixto. No me sí. siento, no me siento cómoda, Sí, o sea que la sinceramente. personalidad, tenemos que hacer ese disclaimer Sí, porque no es que todas las vidas funcionan igual. no, no, Hay no. un tema de personalidad y de forma de ser y de edad y de etapa de vida que va a impactar Sí, eso. sí, sí, por eso cada uno es muy personal. Pero en mi caso sí, yo prácticamente me retraigo bastante en, Sí, en ese sentido. Mi interacción viene a ser más en temas de iglesia, en temas de reuniones, en temas de actividades, pero en lo personal es muy, muy reducida ya mi interacción, bueno, lo que fue la parte de los años laboral, pero sí, para mí fue una realidad en ese sentido. Las amistades llegan a ser más reducidas y por eso entiendo esa necesidad, por eso tal vez la externa, ¿no? O sea, que podamos tener esos espacios de compartir de una forma que uno se sienta cómodo. Yo me acuerdo con una hermana, justamente a quien quiero mucho, que es viuda. Ella había pensado lo mismo que yo, no le gusta ir a lugares, actividades de la iglesia, pero no se anima a ir sola. Entonces, estábamos en una actividad de la iglesia y yo le escribo, tú vas a ir, si tú vas a estar. Entonces, como que llegar a esos lugares sola, todavía y sí, para ella también pasó los mismos años que para mí. Entonces digo, nada, nos animamos, sí, sí, vamos juntas. vamos juntas, no aparecemos solas. Sí, Y es así, ¿no? O sea, cada quien tiene sus debilidades para sí. ver O cómo sea las que va a un manejar. consejo que yo como que extraigo de aquí es que si tú estás en esa situación, trata de encontrar personas que estén solas también, que estén en una situación parecida, por la razón que sea, por viudez, por divorcio, y tratar de conectar. Ujú, Quizá no tener un grupo inmenso de personas, porque no es necesario, pero conectar con personas que sean como afín a ti, que puedan empatizar contigo, para que tu vida social no desaparezca. ujú. O sea, tú no desaparecer del mapa, porque mira, murió su esposa y nunca hemos sabido de ella. O sea, a eso que me refiero, que yo te veo dentro de tu personalidad y todo, yo te veo. Tú Ujú, estás siendo vista, ujú. tú estás sirviendo al Señor, tú estás haciendo muchísimas cosas. No te quedaste aislada en tu casa criando a tus hijos. Y lo haces en tu personalidad, lo haces desde Tomé tu la forma de ser. decisión porque la iglesia para mí la iglesia es algo es el lugar que el Señor Sí, es sí, muy especial. Tomé la decisión de que yo iba a estar ahí, sí, con todas las dificultades, no las dificultades emocionales, sí, de tener que siempre aparecer ujú, sola, digamos. Y hemos ido restando. sí, sí, Primero fue Danilo, luego mi hija que cambió de iglesia, luego que se fue. O sea, para mí ha sido como que empezar un proceso de resta más que de suma. Pero el Señor me llevó y mi intención dentro de la iglesia es poder ser no solamente no tanto ser una persona vista, sino una persona que vea al que está, no como yo, pero en esa necesidad emocional. Y para eso yo necesito estar ahí, o sea, tengo que tiene que estar estar presente. atenta, tengo que estar presente. Ah, es una bendición poder tratar de participar en todo lo que me sea posible. Mm, Me gusta, es una necesidad en la cual yo prefiero suplirla ahí, porque entonces la pregunta es, si tú no lo haces en la iglesia, ¿qué buscas? ajá, O sea, ¿dónde buscas estas necesidades ya, sociales? ¿dónde las ¿Dónde suples? las suples? Sí. Entonces, cada quien tiene que tomar esa decisión. Yo decidí por mi integración siempre dentro de la iglesia y ver cómo el Señor me iba llevando, ¿no? En mi proceso. Sí. Y sirve de ejemplo para quien va a estar ahí mañana, porque ahora pueden haber muchas mujeres que están casadas que no saben cómo va a terminar su vida, se va a desenlazar su historia. Y a mí me llamó muchísimo la atención, porque yo no los conocía de cerca, vamos a decir, eh, que tú cambiaste tu nombre. O sea, tu nombre, me acuerdo. Dijeron, no, ahora los escritos de Odette tienen que decir Odette, viuda de Carranza. Yo dije, qué raro. Eso se puede. Como que eso es algo normal. Yo no sé, no sé, nunca había escuchado algo así. Y no sé qué te motivó a hacer eso, pero en su momento fue algo que me llamó mucho la atención. Sí, a ti y a muchos, Sí, pero te agradezco, o sea, les sí, sí. agradezco que surja esa pregunta.
La primera respuesta va por el lado de que primeramente la Biblia no lo niega. La Biblia habla de las viudas. La Biblia habla de la viudez. Es más, hay más veces que se usa la palabra viuda que se usa la palabra esposa. Más de 80 veces se usa la palabra viuda y esposa muchas menos. Entonces, si decimos que cuando Dios repite sobre un tema es importante, entonces esto aplica también al tema de las viudas. Y vemos que el corazón del Señor estaba siempre en cuidar a un grupo que iba a ser frágil, que iba a ser débil y que no podía pasar, y sobre el cual pone muchas instrucciones de cuidado. O sea, la figura de la viuda no está dada como, wow, la viuda rica, la persona que tiene más. No, no, no. Es justamente esa figura de fragilidad y necesidad, porque evidencia en este mundo caído que es una de las figuras más frágiles. Entonces, si tú le quitas, por ejemplo, a la historia de Jesús sana al hijo de la viuda de Naín. Jesús sanó, hubo muchas sanidades. Si tú le quitas la palabra viuda, estás quitando la magnitud de lo que el Señor estuvo haciendo, el impacto. O sea, él tuvo compasión porque ese no solamente era un hijo, se representaba su posibilidad de que su apellido no se pierda, de que ella económicamente quede sin sustento, de que socialmente no sea desechada. Entonces, claro que era importante decir que esa mujer era viuda. El relato de la viuda que da su ofrenda, la viuda pobre entonces, o sea, era pobre, era viuda Y Dios y ofrenda. dio su ofrenda. Nos hace ver cómo delante del Señor, esa es tu condición, es importante porque tú estás viendo al Dios grande que está obrando a través de esa situación. Si tú le quitas, dio su ofrenda. Una Claro, señora que Dios de una ofrenda. Claro. persona que dio su ofrenda y ya. Ajá. Pero estamos quitando la gloria al Señor que obra a través de nosotros. Dios orquestó una historia para mi vida. Yo nunca la había imaginado. O sea, de verdad, ni en mis momentos, bueno, alguna vez sí hablábamos con Danilo que iba a pasar, pero en realidad uno no lo piensa. Tú te imaginas esa historia hasta que los años vengan y vengan. Pero fue la orquestación del Señor para mi vida. Y si yo no, y yo quiero dar gracias por eso. O sea, yo cuando uso esa palabra estoy diciendo, saben, yo no he llegado aquí porque solamente soy yo. Esta es mi historia y Dios está detrás de mí. Quiero poder decirlo con libertad. En la sociedad ni se usa el término. Legalmente, ahora mismo nosotros como sociedad ya se eliminó de los documentos de identidad, antes, hasta hace un momento, pero ya en los nuevos formatos se eliminó. Sí. Y tú dices, wow, o sea, realmente se quiere borrar totalmente cualquier historia de esta realidad que es tan difícil. Como te digo, es una decisión muy personal, tal vez no todas las mujeres están de Sí. acuerdo y yo lo respeto, pero también quisiera poder que entendamos, ¿no? Si estamos diciendo que es algo que se habla en la Biblia, seamos más sinceras. No le demos solamente la connotación de pena, de qué incómoda me siento cuando lo escucho, sino cómo Dios puede hacer cosas nuevas en una vida. Yo lo veo así. Dios tenía un camino para mí en mi rol de esposa, me bendijo grandemente, pude vivir ese rol a plenitud, o sea, Dios fue muy bueno, que yo puedo decir, viví una vida de esposa y de matrimonio muy hermoso, pero Dios tenía otros planes y dentro de esos planes, aunque diferentes, igual fueron, me apuntaban a Él. Igual esos cambios transformaron mi vida, mi entorno, mis hijos, pero para Él. Entonces, esa es la razón por la cual yo no niego, digamos, la realidad. No es por incomodar a otros, sino porque el Señor sabe que mi corazón es para decirle gracias, porque en el cambio de historia que tú has hecho conmigo, tú sigues brillando, tú Amén. sigues en control y estoy dispuesta, no sé lo que vendrá más, Sí. más adelante, pero el Señor es Sí. bueno. Pero viendo ese término un poco diferente, vemos en Primera de Corintios 7, del 8 al 9, que Pablo dice que a los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos que se queden como yo, pero que si carecen de dominio propio, cásense, que es mejor casarse que quemarse. Esto es una pregunta, ¿verdad? Para ti, pero cada caso es diferente. ¿Cómo ha sido para ti una bendición quedarte soltera? Viendo porque no todas las mujeres enviudecen a la misma edad.
Entonces, eh, ha sido una bendición para ti. Tú acabas de decir, este fue el camino que el Señor escribió para mí, así es que hasta aquí el Señor me trajo. ¿Qué piensas de eso? ¿Cómo ha sido una bendición quedarte soltera? Porque tienes 10 años viuda Ujú, y evidentemente te has quedado soltera. ujú, Aunque no todas las viudas se quedan solteras y no ujú. está mal que se No está mal. casen, no No, no, está mal no. que se No, casen. no, no. Con las motivaciones Con las correctas. motivaciones correctas, por Sí, supuesto. sí, sí, no está mal. La bendición de haber caminado estos 10 años es que realmente me han hecho ver cómo mi corazón y mi mente tienen que estar más rendidos delante del Señor. Cuando antes uno tiene una persona en la cual descansar y confiar, obviamente se da, pero cuando esa persona no está, ¿dónde vas a poner tu confianza? He podido ver cómo el Señor en lo frágil que soy, porque yo no soy una persona fuerte, simplemente soy una persona que quiere confiar en el Señor en cada momento. Me ha permitido vivir estos años descansando en Él. Gracias a Dios, yo siempre tuve claro que para mí no era el llamado de segundo matrimonio. Es algo en que mi corazón está sumamente tranquilo. Sí, Con toda gratitud yo puedo decir que fui una mujer que amó intensamente y fui amada intensamente y ese capítulo está felizmente cerrado. está Disfruto contenta. Disfruto de los otros roles que el Señor ahora me ha dado en estos años Sí, y son cosas nuevas, soy suegra, soy abuela, son etapas diferentes en que yo digo, Señor, sigue dándome gracia porque son toda la vida está llena de etapas y circunstancias nuevas que qué bueno, solamente el Señor nos permite y nos va a ir guiando. Yo necesito de su guianza, pero ustedes también, así porque es. si no fuera por el Señor, estaríamos caminando en nuestras fuerzas y eso nunca es permitido para el creyente, ¿no? Y en tu caso, la vez llegó en una etapa en la que ya te encontrabas en esa etapa de miras a envejecer juntos. Pero, Cornelia, ¿qué podemos decirle a las viudas más jóvenes? Ujú. Cuando vemos en Primera de Timoteo una advertencia clara, ¿cómo podemos acompañar a esas viudas que no tienen ni siquiera 40 años? Y queríamos tomar el tiempo de leer esta advertencia Ujú. que decía, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, Wow. hablando de lo que no deberían. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunos se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Sí, la verdad es que yo he escuchado de mujeres que han enviudado al año de casadas. Yo supe de una muchacha que enviudó de regreso a la luna de miel por un accidente. Gente que enviudece joven, ¿no? Que quizás ni hijos tiene o quizás sus niños son pequeños y que bueno, tiene la motivación de volverse a casar. Y yo pienso que una persona, primero cualquier persona que le ocurre esto, debe ser abrazada por la iglesia, debemos ayudarle a caminar juntos, pero en estos casos de viudas jóvenes, el hecho de disipularlas, de ayudarles a ver su, su fe dónde está, porque esas cosas mueven tus cimientos, ¿no? Eh, y cuál es el rol que Dios espera de ti, qué es el comportamiento cristiano que tú debes tener como viuda. eh, es importante acompañarlas, porque algunas se van a casar, quizás, hay otras que no, pero la verdad es que las viudas jóvenes tienen la libertad de casarse, como cualquier viuda, y que inclusive en Primera de Corintios habla de eso, que tú estás ligada a tu marido mientras vive y que luego te puedes casar. Pero hay ese tema de que debemos cuidar a estas muchachas, digo muchachas porque son quizás jóvenes, que enviudecen tan temprano, que podamos no dejarlas solas y no verlas como unas solteras como antes eran antes de casarse, porque es una soltería diferente. Tu vida cambia. Yo le digo a la gente cuando se va a casar, cuando tú te cases, tu vida va a cambiar. Al otro día que tú te levantes, tú eres una esposa
aunque tu matrimonio, y ha ocurrido, Ujú. no funcione o haya una muerte o algo, no, tú no eres la misma persona, porque ya tú pasaste por un matrimonio. Sea este matrimonio de 1 año, de 2, de 10, de 20, tú no eres la misma persona. Entonces, ayudarle a ese proceso de aceptación a una persona que quizás no tiene la madurez que tenías tú al enviudar, es un proceso donde nosotros como creyentes debemos acompañar a esta persona, porque es sumamente delicado y doloroso. Nadie piensa que en los primeros 5 años de matrimonio, 10 años, vas a perder tu marido. Y pensando también en esto que decía sobre que andan de casa en casa y haciendo lo malo, literalmente, Sí, literal. queríamos también ver cómo podíamos no solamente motivar a las viudas, ya sean jóvenes o en una etapa más avanzada, ¿de qué están llenos tus días? O sea, ahora que esta rutina no conlleva el vivir para servir solamente a mi esposo y mi familia, ahora que ya tienes hijos grandes, que algunos no viven en casa, ¿de qué están llenos tus días, Odette? Bueno, aunque tengo unos horarios más flexibles, creo que es muy importante seguir teniendo rutinas, seguir Sí. teniendo horarios y eso yo animaría a cualquiera. Por razones que el Señor sabe, yo ya no tengo un horario laboral per se, por lo tanto soy más flexible. Creo que de las cosas que más me alegran es poder haber dispuesto horarios fijos para servir a la iglesia, por ejemplo, en consejería. Para mí esas son mis horas fijas. Tengo mis espacios para poder visitar a otras personas que en un tiempo de acompañar, en un tiempo de hablar. Tengo mis espacios para cuidar de mi salud también, cosa que increíblemente en los años anteriores siempre había relegado, pero aún en eso necesitamos ser buenos mayordomos. Entonces, mi vida gira en eso. Es una etapa para mí también de estar en servicio para mi familia en otras áreas, de otras formas, pero mi vida se resume bastante en servicio, sea dentro de la iglesia, sea dentro de mi familia y eso es algo que para mí me agrada. El Señor me ha permitido ser esa persona, familia cerca o familia lejana Ujú. también, eh, y vivirlo así. Soy muy tranquila, soy una persona muy aquietada. Ay, cómo te vemos aquí. Sí, pero también disfruto de la etapa de jóvenes adultos de mis hijos. Hemos crecido mucho juntos, he aprendido mucho de ellos en estos años. Sí. Ellos han sido muy pacientes. Y entonces me sigo sorprendiendo de lo que Dios pueda seguir haciendo. Pero sí, mis rutinas, aunque no son tan estrictas, pero sigo teniendo horarios, me sigo manteniendo en tener cosas específicas planificadas, porque creo que también eso es saludable para no caer en un descontrol de no saber qué es tu vida. Los horarios de comida, los horarios de hacer cosas, los horarios de cumplir Hasta son, de dormir. son de dormir. No se pueden descontrolar porque si no, la vida misma, o sea, tu salud y todo se ve Sí, comprometido. afecta. Afecta. Y un poco para concluir, aunque lo hemos visto de diferentes maneras, si pudieras concluir una frase o algo que nos diga cuál es la belleza de ser viuda. Porque cada etapa que Dios nos trae, trae belleza, no importa la que sea. Y una persona puede ser viuda, eso es como algo como oscuro, no sé, o triste. Y realmente tiene tristeza, y realmente tú estás sola, todo eso lo hemos dicho. Ujú. Pero ahora, ¿cuál es la belleza de tu vida? Que tú dirás, bueno, la belleza de mi vida, ¿cuál es? Conocer a Dios de formas profundas que yo no hubiera podido conocerla si seguía siendo esposa. Amén, Dios, así, Dios me ha mostrado caminos que no hubieran podido ser recorridos de otra forma. sí, Dios me ha mostrado su corazón y el mío que no hubiera podido ser de otra forma. sí. Por lo tanto, una forma de crecer y de ver la vida más desde su perspectiva que desde la mía. Amén. Qué hermoso, qué hermoso. Bueno, Sí. y recuerda que puedes encontrar este recurso con el que podrás caminar, este camino de la viudez, para glorificar al Señor en medio de él. Y estamos tan agradecidas, Agradecidos. Odette, porque realmente este es un recurso que es difícil encontrar un consuelo y una guía para florecer en esta etapa. Vamos a decir, esa persona que entienda tu dolor. Y muchísimas gracias de verdad por abrirte y estar con Es- nosotros y Sí. compartirnos no solamente tu testimonio del duelo de perder a un esposo y a esa persona que tú tanto amaste y que fue de tanta bendición para tu vida y para tu familia,
sino también cómo se ve la vida ahora y cómo el Señor te ha permitido glorificarle en medio de eso. Sí, así que muchísimas gracias, Odette. Gracias por habernos acompañado durante toda esta temporada. Este es nuestro último episodio. Te invitamos a que te suscribas a todos los canales de Coalición y si el Señor lo permite, nos vemos pronto. Dios te bendiga.